Hola, buenas noches a toda mi querida audiencia de plataforma de TVX. En este viernes 30 de abril termina una generación de muchas asambleas legislativas que podemos decir que esta saliente las representa a todas. Este viernes les doy las gracias a todos por sintonizarnos, como siempre, en el stream de tvx.com.sv, en el canal de YouTube de Informa TVX, en los canales 23 de Claro TV, Cable Color, 28 de Tigo Digital. Y por supuesto también les agradezco como siempre sus likes en las páginas de plataforma-sv de Facebook y de Twitter. Quiero también aprovechar a saludar a Carlos Sánchez, a Esteban Durán, Jorge Nieto que nos escribió desde Mercedes Umaña en Usulután, también a Eric Miller desde Aguilares, que el tío aquí de Fer, muchos saludos aquí al tío de Fer. También a Adolfo García, que nos escucha desde Los Ángeles, a Elvira Vázquez y a Emma Carranza. También nos escribieron desde muchos lados, como siempre, de Estados Unidos y de otras partes en Centroamérica. Así que muchas gracias por estar pendientes, sobre todo que hoy he recogido opiniones de toda la audiencia de plataforma, por lo menos de mis plataformas en las distintas redes, desde YouTube, desde Facebook, desde Twitter, hacia la nueva asamblea y lo que se espera de ellos. En realidad ahora vamos a contestar pocas preguntas para que podamos abordar más los temas de fondo. Sí me gustó mucho que se tuvo a bien el recibir sobre el llamado que tenemos que hacer a aquella materia o aquella educación que antes se recibía en moral, urbanidad y cívica, ¿verdad? Ojalá y se retome en un nuevo modelo de educación, en uno que sea transformador verdaderamente y que aparejado también a un estudio del modelo económico que tenemos. Y bueno, eso es parte de muchas de las cosas que se esperan que se comiencen a trabajar, ojalá y sea así. Y me preguntaba alguien que si no se remueven los funcionarios por parte de la nueva asamblea, que si se cae en ilegalidad. En realidad, avalar funcionarios que no han hecho su trabajo y que no han además sido electos conforme los requisitos que ya conocemos, es bastante reprochable por parte de la sala que no se pronuncie en un tiempo oportuno, sobre todo si se trata de funcionarios que ejercen, valga la redundancia, la función pública. Es muy importante que sea oportuna la sala en el pronunciamiento de sus sentencias, sobre todo de inconstitucionalidad en nombramientos, porque esa fue una práctica por las cuales muchos de los diputados se van este día de la Asamblea Legislativa y del servicio público. También es cierto que la nueva asamblea, cuando llegue, tiene la oportunidad de conformar comisiones especiales para investigar el ejercicio de ciertos funcionarios que sea acorde a la Constitución, sea acorde a las leyes, más que determinar la constitucionalidad o no de los nombramientos, porque eso corresponde a la sala, pero sí se puede determinar si el trabajo está siendo bien evaluado. De hecho, esa es una de las funciones de la Asamblea Legislativa, pero sí tiene que ser no algo producto de una revancha o de un desquite, de una venganza, sino que producto de un trabajo serio, de trabajo responsable que nos muestre que esta asamblea es diferente, que esta asamblea va a tomar decisiones con fundamento y con un debate abierto hacia la ciudadanía. Ese es un verdadero reto porque eso no lo hemos visto hasta ahora en El Salvador. Ojalá y esta nueva asamblea establezca un modelo de gestión completamente distinto a lo que conocemos hasta ahora. Entonces, si cae en ilegalidad o no, tienen obligación de controlar. Eso nunca lo hicieron las asambleas salientes, ni la que se va ahora, ni las anteriores, en relación a los funcionarios que no hacían sus funciones, que no cumplían con el cometido constitucional. Y obviamente no lo hacían pues porque han sido repartos de cuotas partidarias o han sido nombramientos por conveniencias políticas. Está escrito en la jurisprudencia de la Sala Constitucional y todos sabemos que así ha funcionado hasta hoy. Ojalá y eso ya no se replique. Entonces, ciertamente sí tienen una obligación, tienen la potestad de hacerlo, pero además tienen la obligación de revisar que todos, no solamente uno, sino que todos los funcionarios que son nombrados por la Asamblea Legislativa tienen que ejercer una verdadera contraloría constante y permanente para que estos funcionarios cumplan con su rol constitucional. Esto tiene que darse desde ahora en adelante y ojalá y se empiece a estudiar el mecanismo nuevo para elección de estos funcionarios y que mientras eso se da, que sea por primera vez en El Salvador, que se realicen nombramientos de funcionarios de segundo grado en respeto a la jurisprudencia constitucional, a los requisitos que son los que desarrollan los requisitos constitucionales, es decir, utilizar un baremo
o un documento guía de requisitos y que se vaya evaluando candidato por candidato, cómo reúne esos requisitos, cómo la persona que es electa porque tiene una cualificación personal y técnica y profesional por sobre todos los demás que no son electos, y que los que no son electos sepan por qué no son electos, que además el debate lo podamos ver y mediar la ciudadanía, que haya publicidad verdadera ya a la hora que se esté escogitando dentro de la comisión y el debate de por qué lo aprueban en la plenaria, es decir, todo un nuevo modelo de gestión dentro de la legislatura. Eso es lo que se espera. Tienen la obligación de revisar estos nombramientos, aunque hay que tener mucho cuidado porque desde el 2012, recordemos, hay sentencia de la sala que establece claramente que una misma asamblea no puede escoger 2 veces. Entonces, si se va a hacer una revisión de nombramientos de funcionarios actuales, tiene que hacerse con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucho apego a la ley y a la Constitución. Tiene que ser fundamentado, tiene que ser debatido y tiene que ser documentado. Así mi respuesta para esta persona. También me preguntaban que si los diputados electos que se les ha descubierto propiedades que no pueden justificar de dónde proceden, si tienen procedencia ilícita, que por qué no los destituyen. En realidad, esto ha pasado siempre. Lo que ha sucedido es que se han blindado, han utilizado el fuero constitucional como un mecanismo o como una herramienta de impunidad, y muchas veces pues los funcionarios que son nombrados para que estén a la cabeza de las entidades contraloras en El Salvador, pues lo mismo de siempre, es el círculo vicioso de siempre. Responden a intereses partidarios de los partidos que los pusieron en el poder. Recordemos que todo acto humano es político. Lo que no debe de ser es político partidario, es decir, defender los intereses de un partido o de otro partido o de varios partidos, sino que son de la población. Es político el acto, sin embargo, los intereses que se deben de proteger y tutelar siempre son los de las mayorías más vulnerables. Es el interés público y eso es algo que no hemos visto hasta ahora. Entonces, cuando tenemos a estas personas, por ejemplo, hay un diputado que fue reelecto y que la Fiscalía promovió una demanda para extinguir el dominio sobre alrededor de 11 o 13 propiedades que el juzgado de extinción de dominio ya declaró que pasan a favor del Estado, es decir, le extinguieron el dominio porque no pudo justificar la procedencia lícita para los fondos de adquisición de estos bienes, y ya le fueron adjudicados al Estado. Esto quiere decir que no hay moralidad notoria allí. Esto debería de ser suficiente motivo para que estas personas no ejerzan cargos públicos. Lastimosamente, el control para la candidatura de esta persona ya prescribió el momento oportuno. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda intentar ante la Sala Constitucional una situación de nulidad de alguna elección. No obstante, fue electo constitucionalmente en elecciones democráticas. Sin embargo, pues queda prácticamente establecido. Aquí ya no hay principio de inocencia, aquí no hay nada, aquí hay una condena ya a favor del Estado para que los bienes pasaran a favor del Estado, porque esta persona no pudo demostrar la procedencia lícita de los fondos con los que adquirió estas 11 propiedades. De la misma manera, también se supo que hay un juicio por enriquecimiento ilícito contra otro diputado reelecto, en el cual se cuestiona la adquisición con fondos lícitos, con procedencia lícita, de alrededor de 113 o 130 propiedades. Es decir, es difícil porque precisamente es un tema muy importante, la declaración jurada patrimonial, que todos los funcionarios, tanto del gobierno como de la asamblea, como jueces, a la entrada de su función pública y a la salida, tienen que presentar declaración jurada patrimonial o patrimonial jurada para que se pueda conocer qué es lo que tiene cuando llegan en cuanto a bienes y activos y qué es lo que tienen cuando salen, que sea correspondiente o que corresponda con los salarios percibidos, porque recordemos que no pueden realizar otras actividades paralelas a la función pública, excepto las que son de docencia. Entonces, esas declaraciones juradas, como hablábamos el viernes pasado, son importantísimas para determinar que han tenido la capacidad económica para adquirir más bienes en caso que a la salida de la función pues tiene muchísimas más propiedades. Aquí estamos hablando de una persona que tuvo varias, funciones dentro de diferentes asambleas, o que fungió como diputado en diferentes asambleas, y resulta que a la fecha actual tiene más de 115 propiedades, 113 propiedades, que habría que ver cuál fue la declaración jurada patrimonial con la que inició su primera gestión, con la que salió su primera gestión, con la que entró en la segunda gestión, con la que salió en su segunda gestión, con la que entró en la tercera gestión, y así sucesivamente, para verificar que el incremento patrimonial tiene justificación lícita. Entonces tenemos dos casos muy claros, además
de otro caso en el cual hay una confesión expresa de haber recibido sobresueldos de los gastos reservados presidenciales, por los cuales hay varias personas condenadas actualmente, de los cuales se esperaría incluso antejuicios, que es parte de lo que vamos a abordar más adelante. Entonces, definitivamente sí tienen que analizarse estas elecciones de estas personas, y si no se pueden anular las elecciones, pues entonces por lo menos que se remuevan los fueros constitucionales de estas personas, esa prerrogativa procesal, esa protección, para que sean procesados penalmente. También me preguntaban que si podía modificarse la ley para elegir funcionarios, sobre todo los de primer grado. En esto estamos hablando de la elección de fiscal general, de magistrados de la Corte Suprema. Me ponían ejemplos que en Estados Unidos son cargos vitalicios, en El Salvador son cargos vitalicios también los de los jueces de primera instancia, por lo menos. Sin embargo, sabemos que los mecanismos de elección, de control, de requisitos, de idoneidad, pues en El Salvador no han sido, digamos, los más felices o los más perfectos. Entonces, habría que analizar cuáles son los modelos o las mejores prácticas en la región, modelos aplicados en otros países, tropicalizarlo, ver qué conviene más, porque definitivamente El Salvador necesita una democracia más participativa. Me gusta leer los comentarios cuando dicen necesitamos tener una democracia menos representativa y más participativa, directa. Eso es una de las lecciones que espero que se hayan comprendido, y veo que muchos la han entendido, para que precisamente podamos tener funcionarios que estén legitimados, que no solamente sean electos constitucionalmente como los que se van, pero que hace muchos meses dejaron de tener legitimidad, es decir, aprobación de la mayoría de la población votante. Bueno, pasando ya sobre una opinión que en esta noche precisamente quiero traerles a cuento, es que, vean, esta asamblea, que representa muchas asambleas anteriores, se fueron a lo grande, se fueron como siempre, se fueron irrespetando la Constitución, se fueron irrespetando el interés público, se fueron irrespetando los derechos de las mayorías más vulnerables, se fueron haciendo lo que hicieron siempre, que es la razón principal por la que se van, no es por otros, y eso no lo han aceptado todavía. Pero irse tratando de aprobar una ley de la reconciliación que protege a las personas que cometieron crímenes de guerra, y es evidente, es decir, es evidente que no era por traerle verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que son los 4 parámetros que estableció la Sala en el cumplimiento para la elaboración de esta ley de la reconciliación. No era esa la motivación, era otra. Aquí están esperando que las personas que cometieron delitos quizás fallezcan o que de alguna manera queden siempre protegidos, pero no es así. Necesitamos poner nuestros ojos en las víctimas, en las personas que todavía no saben dónde están enterrados sus parientes, que no saben qué pasó, que necesitan tener la garantía que esto no se va a repetir. Necesitamos justicia, y eso no es lo que nos estaban dando. Se fueron eligiendo funcionarios sin respetar los requisitos. Esto lo reiteraron antes de irse en esta última plenaria, y es muy triste porque ahora empezamos a ver lo que yo vengo diciendo desde la plataforma 1 que yo grabé para TVX, y es que la persecución política va a estar de moda en El Salvador. Vamos a ser internacionalmente reconocidos como un país persecutor. Qué malo, vamos a vernos nosotros, pero en realidad no son persecuciones políticas. Hay un perseguido político, entre comillas, en Nicaragua, que tiene como 8 órdenes de captura, tienen fundamento. Cada uno de esos casos lo hemos visto en 2 plataformas, por lo menos desde que estoy aquí. Hay sustento, hay fundamento, no son persecuciones políticas, al igual que la persona que está asilada en México. Hay fundamento, sobre todo que si yo pido unos viáticos y a la vez yo modifico el reglamento para autorizarme solita esos viáticos, es decir, no es natural, no es normal, eso no es persecución política. Persecución política es cuando está la tríada de todos los medios de comunicación, del gobierno y además el órgano judicial en contra de una persona que tiene una alta probabilidad de llegar al poder. Pero aquí estas personas que se van no tienen probabilidad de nada. Aquí lo que tienen son deudas con la población a las que deben de responder. Eso no es persecución política, eso se llama rendimiento de cuentas ante la justicia salvadoreña, y ojalá y se haga en cuanto que ya se fueron algunos de las personas que van saliendo de funciones en alcaldías y en diputaciones, y ojalá también a las personas que quedaron reelectas, que tienen deudas con las justicias, ojalá también se les remuevan los fueros constitucionales para que puedan ser procesados, y a aquel que no va a tener fuero hasta que ingrese al Parlamento Centroamericano, pues que se le inicie el proceso penal. El fiscal actual, Raúl Melara, el único impedimento que tenía en relación al antejuicio del expresidente de la Asamblea Legislativa era el fuero constitucional. Ya no va a estar a partir de mañana, es el momento en el que se va a ver qué es lo que realmente defiende de intereses. Y en este último punto quiero brevemente decirles también mi opinión sobre el caso Saca. Si la ley le favorece
al expresidente Saca es porque la ley así la han dejado establecida a las personas que se van hoy, casualmente. Esos beneficios, esos mecanismos, esos abusos del procedimiento abreviado mediante el cual se favorecen a funcionarios condenados por delitos de corrupción, que los procedimientos abreviados no están diseñados para casos de corrupción, sino que para casos de menor o nula relevancia política, como un caso de defraudación por corrupción, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, ese uso abusivo es porque no hay límites dentro de nuestro Código Procesal Penal. Esas penas tan bajas a las que son condenados es porque los delitos de corrupción en El Salvador, lo hemos hablado muchas veces, son bajas las penas en relación a los delitos comunes. Entonces hay que subir las penas, hay que poner limitantes a esos negocios que se hacen con personas que confiesan haber cometido delitos. Entonces es bastante confuso el tema del expresidente Saca, porque fue detenido y estuvo en calidad de preso por medidas sustitutivas a la detención provisional durante 2 años, del 2016 al 2018. En el 2018 es condenado, entonces su condena, esos 2 años que estuvo preso como procesado, cuentan como cumplimiento de la condena, es decir, ya llevaba 2 años, le quedan 8 de la condena de 10. Lo que sí es dudoso son los 2 años por condena del caso Tranzas, que en ese caso fue detenido o leída la orden de detención dentro del penal de Mariona en el 2017 y es condenado en el 2019. Entonces parece que se hace la cuenta que ya había cumplido esos 2 años en calidad de detenido provisional y que cuando viene a ser condenado a 2 años pues ya los había cumplido completamente. Entonces hay que leer la resolución para emitir una opinión concreta, y en relación al tuit que hace el presidente de la República, pues yo creo que el mensaje es claro. Si acaso hay jueces, porque sabemos los que litigamos en el área penal y alguna vez hemos tenido la oportunidad de además litigar en el área penitenciaria, que es otra área siempre relacionada, pues sabemos que sí hay, al igual que en los procesos, al igual que hay mucha corrupción dentro del órgano judicial, pues sí se han hecho bastantes negociaciones a nivel de beneficios carcelarios que se le pretenden dar a los reos, sobre todo si son reos muy pudientes o muy poderosos o con mucho de dónde pagar por una defensa privada, porque recordemos que los demás procesados tienen representación estatal, o bueno, hasta hace poco solamente mientras el proceso, pero para el ejercicio ya del cumplimiento de la ejecución de la pena, pues a veces muchos no saben que ya tienen la opción de salir. La opción de salir es cuando se cumple la media pena o las 2/3 partes de la pena, y en el caso de Saca, la media pena la cumple en octubre de este año y las 2/3 partes de la pena en el 2023. La obligación de todo juez es que por el tipo de caso, es que en realidad habiendo incluso impedimento legal, que eso no es de forma automática que se aplica la legislación, pero siendo el delito de lavado de dinero un caso mediante el cual se establece que no procede los beneficios carcelarios, si se le va a otorgar, tiene que resarcir el dinero. Si no resarce lo defraudado, tiene que seguir diligencias para probar que no puede pagar. Es como probar un relativo estado de pobreza, pero que pues sabemos que no es así. Entonces el deber quizás para todo juez es que en un caso como este tan emblemático, donde tanta gente ha sufrido por casos de corrupción, por dineros defraudados, lo natural y lo más justo sería que termine de cumplir la pena a su cabalidad. Ahora, el beneficio carcelario es un beneficio para todo condenado, y si cumple la media pena o si cumple las 2/3 partes de la pena, pues esa es la ley que nos han dejado las personas que se van. Es una opción que tiene el expresidente y que tiene cualquier condenado para salir anticipadamente si ha tenido buena conducta, si ha trabajado. Hay una contabilidad de horas que le valen por condena también y se le puede reducir el conteo de la pena. Es decir, tienen muchas posibilidades legales, y legalmente a partir del cumplimiento de la media pena tiene reales posibilidades de salir antes de los 10 años de la pena de prisión que se cumplen en el año 2026. Requiere un análisis más detenido de la resolución para poder afirmar con propiedad si hay o no hay malicia en cuanto a este, que me parece sí beneficio de los 2 años del caso Tranzas, no del caso de Destapa la Corrupción, que es el primero que fue condenado a 10 años. Por último, también quiero traerles a los nuevos diputados mensajes de mi audiencia en plataforma, en mis distintas redes, que les piden que se aseguren de nombrar personas honestas y con amor al pueblo, y que no estén dispuestos a venderse a los oligarcas del país. Recordemos que el poder corrompe y en alguna medida, algunas veces hasta embrutece, y corrompe bastante. El deber es no dejarse corromper, porque las personas que patrocinaron en el pasado a muchos funcionarios, a muchas fracciones legislativas, van a intentar corromper a los actuales, y van a haber algunos que van a ser corrompidos. Entonces hay que estar muy observadores.
También hacen la recomendación que hace falta voluntad política para aclarar conceptos y ejercer de manera que le permitan a la ciudadanía ejercer de manera informada una buena fiscalización de la gestión pública. Ojalá y los funcionarios se den su momento para explicar y fundamentar sus decisiones para que la gente tenga un fundamento para emitir sus opiniones también y así poder hacer las elecciones, tomar un voto razonado, un voto informado en las próximas elecciones. También piden respeto al prójimo como en nuestro entorno, piden cuidar a los animalitos, a nuestra madre tierra, piden elegir personas con moralidad y éticas notorias para los de funcionarios de segundo grado, que den la garantía que no se van a vender porque su prestigio vale más. Y que antes que pobres, dicen, es mejor tener dignidad que ser ricos. Y eso es pedirles que no se vendan al mejor postor. Son palabras de mis oyentes para los nuevos diputados. Así no se van a ver huyendo en el futuro y desperdiciando toda su vida por delante por actos de corrupción y vicios que tenemos que dejar de ver como normales en la ciudadanía. También alguien contestó a esa acepción, dijo, sí, correcto, así se sabrá a qué apuestan los diputados de Nuevas Ideas. La gente está muy pendiente, muy a la expectativa. Y dicen, así demostrarán ser una asamblea diferente a las que hemos tenido. También ojalá que se tomen en cuenta las sugerencias del pueblo, dice la gente en los comentarios. Y mi mensaje, ya para cerrar, a mi audiencia es que siempre estemos observadores, que siempre estemos criticando lo que no se hace bien, que sabemos que se está haciendo mal, hay que criticarlo. Tenemos que aprender a ser tolerantes, sobre todo a escuchar opiniones distintas a las nuestras, porque ahí es donde se enriquece verdaderamente el conocimiento, no solamente lo que nos gusta, pero tenemos que seguir siempre observando y cuestionando. No podemos admitirlo todo porque entonces vamos a caer en los vicios del pasado. Y a la nueva asamblea, pues recordarles que los estamos observando, los observamos como ciudadanía, los observamos permanentemente, esperamos que escuchen las observaciones que se les hacen de parte de toda la ciudadanía, de parte de las personas que comentamos en redes, que tenemos oportunidad de tener voz en un micrófono en una plataforma como esta o en entrevistas, que escuchen. Que por no escuchar, muchos se van ahora y se han despedido, como lo hemos visto en fotos que circularon en redes. Ya vamos a ver si subimos una para este momento, que en realidad esas fotos se van tristes los diputados porque se van, pero no se van tristes por haberle fallado al pueblo. Y esas fotografías son el reflejo donde ustedes, diputados nuevos, tienen que verse. Tienen que verse porque esa fotografía refleja los despidos del pueblo. El pueblo ahora sabe que tiene el poder para poner y para quitar. Y así como los pone, si replican las actitudes de los que se van, van a ser despedidos, al igual que vemos a todas estas personas en estas fotografías, porque ser despedidos por el pueblo debería de ser de las situaciones más difíciles y de autoanálisis para un funcionario público. Eso significa un fracaso de los más grandes que puede tener en la vida una persona, y por eso es que hay que tomarse con mucho compromiso, con mucha sabiduría, con mucha valentía este desafío de servir al público, porque esa es la función pública, es servir, no es ir a enriquecerse. Entonces, ojalá y presten atención, escuchen, sepan que están siendo observados de forma permanente y que traten a las personas no como mercancía, que se proteja los intereses públicos por sobre los privados, porque en El Salvador se protegen los patrimonios privados y no los intereses públicos. Dejen de proteger cuando sepan que algún compañero comete actos de corrupción, dejen de ser encubridores. Seamos todos en El Salvador, tanto los funcionarios como la ciudadanía, personas que abonemos en positivo a construir un mejor país. Ya cesemos con ese conflicto, con ese enfrentamiento ciudadano, y ojalá y tengamos, pues empecemos a sentar las bases para construir un mejor país. Este es mi mensaje para esta noche. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Que estén muy bien y bueno, todos a la expectativa y siempre controladores de lo que va a comenzar mañana. No dejemos de criticar, siempre señalar de una forma muy respetuosa. Hasta el próximo viernes. Se les quiere muchísimo. Buena noche.